Descubre 2 horas de relatos escalofriantes, historias aterradoras de pueblos malditos y prohibidos. La noche era densa y fría, envolviendo el pequeño pueblo de Sofía en un manto de oscuridad. Las luces de las casas parecían parpadeantes como almas errantes, mientras los murmullos de los vecinos se deslizaban por las calles como sombras. Sofía respiró hondo, sintiendo como el aire pesado la oprimía. A pesar del miedo que la rodeaba, la necesidad de mantener a su hija a salvo era más fuerte. Con un trapo en una mano y un cubo de agua en la otra, ingresó al hospital abandonado donde trabajaba de noche como limpiadora. Un lugar que, según contaban, albergaba más que solo polvo y recuerdos olvidados. Los rumores hablaban de almas en pena que vagaban por los pasillos y un grito apagado que se lamentaba entre las paredes desgastadas. Sofía se obligó a ignorar las historias que sus vecinos susurraban entre dientes. Siempre había creído que esas eran solo supersticiones, pero esa noche, algo en el ambiente la hizo dudar. Cada paso resonaba como un eco de advertencia, sus ojos se movían nerviosos, ávidos de luz en un entorno oscurecido por la desesperanza. Cerca de las 3 de la mañana, se encontró en un cuarto al fondo del hospital, una sensación inquietante la envolvía. Sin embargo, el sonido del timbre de su celular la trajo de vuelta a la realidad. Era la voz suave de su hija, llamándola, recordándole por qué estaba allí. Pero, de repente, un grito sordo resonó desde una habitación cerrada. La piel de Sofía se erizó, su corazón latía desenfrenado. Atraída por la curiosidad y la necesidad de entender, dio un paso hacia la puerta cerrada que nunca antes había osado abrir. Al cruzar el umbral, una brisa helada la hizo temblar. La sala estaba en ruinas, llena de objetos personales olvidados, un aura de tristeza predominaba en el aire. Pero lo que más la confrontó fue el eco de lamentos que reverberaban en sus oídos. Sintiéndose atrapada, su instinto la instaba a huir, pero su curiosidad la mantenía paralizada. La oscuridad en esa habitación parecía cobrar vida, y los objetos, viejas fotos y cartas desgastadas, parecían contar historias de tragedia y olvido. Cuando finalmente logró salir, el pueblo la miraba de forma distinta. Las sonrisas que antes la saludaban se habían convertido en miradas furtivas. Las puertas se cerraban a su paso y los murmullos se volvían un canto lejano, pero presente. ¿Era ella la causa de ese cambio? Sofía ha ido al hospital, susurraban. Sus propios vecinos, quienes conocían su lucha, ahora parecían recelosos y distantes. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Sofía se sintió más sola que nunca, atrapada entre el horror del hospital y la desconfianza de su comunidad. Las historias sobre pactos oscuros y almas en pena ya no eran solo cuentos para los niños, eran reales. Mientras salía de su casa cada mañana, la sombra del peligro pareció alargarse, y un sentimiento de desesperación invadió su ser. ¿Podría arriesgarse a descubrir más sobre el oscuro secreto que rodeaba al hospital, o era más seguro aceptar la creciente desconfianza de sus vecinos? La tensión subía, y una nueva realidad se cernía sobre ella, como una tormenta inminente. Sofía sabía que debía actuar. Con su hija en mente, la noche había caído, y el tiempo se agotaba. Pero cada decisión la llevaba más profundo al laberinto del terror que acechaba en su pueblo. Tendría el valor para desenredar la verdad antes de que fuera demasiado tarde, o se convertiría en otra historia más de aquellos que fueron olvidados. Su destino estaba en juego, y la oscuridad parecía acercarse. La noche siguiente, el aire áspero arrastraba consigo un eco de lamentos que ahora Sofía no podía ignorar. Agarrada a la mano de su hija, decidió que ya era suficiente. Las sábanas de oscuridad que cubrían su hogar eran más pesadas que nunca. Se sentó con su pequeña en el porche, intentando conjurar un plan en medio del silencio inquietante que envolvía el pueblo. Las miradas furtivas de los vecinos la seguían, como si una sombra invisible hubiera crecido en torno a ella. No podía ser solo una coincidencia. Aquella noche en el hospital había desatado algo que había estado dormido por años, y ahora la advertencia de los ancianos resonaba en su mente,
no despiertes a lo que reposa. Pero el temor por su hija superaba cualquier superstición. Decidida, decidió regresar al hospital, esta vez con una linterna y un par de objetos que le pudieran brindar protección. No me dejaré vencer, murmuró mientras se acomodaba sus cosas, asegurándose de que su hija estuviera bien dormida. El camino hacia el hospital era un desafío. Cada sombra parecía cobrar vida, y los árboles, despojados de hojas, desfiguraban formas que parecían extenderse hacia ella. Al llegar a la entrada del edificio, el aire se volvió helado, lo que había sido un simple edificio sin vida ahora parecía tener un aliento gélido que contenía su furia. Al abrir la puerta con un crujido que resonó entre los pasillos, Sofía se sintió como si estuviera cruzando un umbral hacia el infierno. La luz de la linterna iluminaba cuadros de pacientes antiguos, sus miradas vacías y perdidas reflejando un dolor que no había sanado. El eco de sus corazones latentes la asustaba, pero eso no iba a detenerla. Avanzó con pasos firmes hasta la habitación donde había escuchado el grito la noche anterior. El umbral pareció foguear una advertencia, pero se armó de valor y cruzó. Lo primero que notó fue un frío intenso que la abrasaba, y un susurro que se escapaba por las rendijas de las ventanas rotas. Algo en la oscuridad parecía discutir con su voluntad, como si se resistiera a ser descubierta. La linterna iluminó un objeto en el suelo. Era una pequeña muñeca, desgastada y rota, con ojos que parecían seguirla. Sin poder evitarlo, Sofía la recogió. El momento en que sus dedos tocaron la delicada superficie, un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Un susurro, ahora más claro, pareció resonar en su mente, «Devuélveme». La voz era aguda y llena de desesperación. Sofía sintió que su propio aliento se detenía. Una visión fugaz de la habitación llenándose de sombras la envolvió. Se dio cuenta de que no estaba sola, una presencia la observaba, y no estaba contenta. Precipitada por la incomodidad, dejó caer la muñeca y salió disparando de la habitación, con la sensación de ser perseguida. Un sonido de rasguños y susurros se levantaba a su alrededor, seguida por un grito que sonaba mucho más cerca, «¡Regresa!». Sofía corrió descontrolada hacia la salida, sintiendo que sus pies no tocaban el suelo. Caminando a tientas, finalmente se lanzó fuera del hospital, notando que el frío se había convertido en un fuego ardiente dentro de su pecho. La bruma de la noche la abrazaba y, al mirar hacia atrás, el edificio se erguía como un monstruo, oscuras ventanas como ojos salidos de su cuenca. Mientras saltaba a su hogar, la sensación de que la estaban observando no la abandonaba. Su hija estaba dormida en su cama, completamente ajena al horror que había enfrentado. Pero en el silencio de su hogar, un nuevo sonido resonó. Un leve murmuro, el de la muñeca, traía consigo un aviso. No escaparás. El terror envolvía a Sofía nuevamente, esta vez más intenso. Había despertado algo que pronto haría todo lo posible por reclamar su lugar en el mundo. ¿Qué le esperaba a ella y a su hija en la noche que estaba por caer? Las respuestas seguían distantes, mientras el pálpito de la oscuridad crecía, reclamando su atención. La noche se estiró como una sombra interminable. Sofía no logró conciliar el sueño, la muñeca seguía en su mente, sus ojos vacíos la miraban con una intensidad inquietante. Su corazón latía desbocado mientras imaginaba lo que podría suceder si aquella cosa decidía cobrar vida. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera. El pueblo, que normalmente parecía tranquilo, ahora se sentía como un refugio de secretos oscuros. A la mañana siguiente, decidió investigar más. El eco de los murmullos de la muñeca resonaba en su mente, no escapará. Sabía que entender qué significaba eso, que la ataba a ella y a su hija. Con un aire de determinación, se puso en marcha. Fabricaría un pequeño equipo de exploración con el fin de protegerse y su hogar. Primero, buscó información en la biblioteca del pueblo. Las estanterías estaban cubiertas de polvo. Al pasar las páginas de viejos libros de historia, encontró un capítulo dedicado a historias olvidadas, las almas perdidas y sus cadenas en el tiempo. Hablaba de una tragedia ocurrida en aquella misma localidad, donde un grupo de niños desapareció, y se creía que sus almas estaban atrapadas en el lugar. El nombre de una de las niñas resonó en su mente, Elena. Es posible que esa sea la muñeca. Sofía murmuró para sí misma, el miedo comenzaba a enredarse con la curiosidad. Esa tarde, se acercó a la plaza. Los murmullos de los ancianos se intensificaban a su alrededor. Algunos la miraban con desdén, como si supieran algo que ella ignoraba. ¿Acaso saben más sobre la muñeca?
pensó angustiada. Pero su valentía le permitió acercarse a ellos. ¿Alguno conoce la historia de Helena?, preguntó, su voz temblando. Los murmullos se detuvieron. La mirada de los ancianos se fue oscureciendo. Finalmente, uno de ellos, con voz temblorosa, respondía: esa niña era la más feliz, pero su vida fue trágica. Desapareció una noche y nunca se le volvió a ver. Desde entonces, los espíritus llevan su nombre y su angustia. Las palabras resonaban como campanas en su mente. Sofía sentía la tensión vibrar a su alrededor, como un cable al borde de romperse. ¿Y su muñeca? ¿Qué pasó con su muñeca?, inquirió. El anciano cerró los ojos, como si recordara un eco antiguo. Aquel objeto se dice que es la clave para calmar su dolor. Si la devuelves, tal vez te deje en paz. El pánico y la desesperación se alternaban en su mente. ¿Sería eso lo que la muñeca deseaba? Mientras se alejaba, la sensación que la seguía se intensificaba. Sintiéndose aturdida, regresó a casa, pero en el fondo sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Esa noche, el silencio en su casa se hizo insoportable. El reloj sonó, marcando cada hora con un eco que reverberaba en sus oídos. Sofía cerró los ojos, intentando concentrarse. Decidida a confrontar su miedo, se proponía regresar al hospital al amanecer. Las palabras del anciano resonaban como un mantra en su mente. Si había esperanza de salvar a su hija, era hora de actuar. Sin embargo, cuando se levantó, sintió que la atmósfera había cambiado. La muñeca, que había dejado en el mueble, había desaparecido. El lugar donde la había dejado estaba vacío, y el eco de un susurro familiar resonó en la habitación. Soy yo. El terror comenzó a correr por sus venas. Miró alrededor, sintiendo que la presencia que había sentido antes estaba ahora más cerca, casi palpable. Todo había cambiado. Sofía comprendía que no solo podía encontrarse cara a cara con su peor miedo, sino que el tiempo se le agotaba. Con cada segundo que pasaba, la muñeca se acercaba más, y algo en su interior la instaba a actuar. ¿Podría rescatar a su hija y liberar a la niña que había quedado atrapada por tanto tiempo? Al abrir la puerta de su habitación, se escuchó un grito desgarrador que provenía del fondo de la casa, de donde había dejado a su hija. El eco de su voz se convirtió en un grito de ayuda que la urgía a actuar. «Mamá». Sofía sintió que el suelo temblaba. En ese preciso momento, comprendió que el verdadero horror apenas comenzaba ahí. La muñeca era solo el inicio. ¿Qué secretos estaban por revelarse en la oscuridad que se avecinaba? Sofía corrió por el pasillo, su corazón martillando con fuerza, mientras el grito de su hija resonaba, atravesando la oscuridad como un cuchillo afilado. Las sombras danzaban a su alrededor, tomando formas extrañas y amenazantes. Cada paso que daba, el eco de la voz se desvanecía, como si se alejara, o como si algo intentara ocultarla. «¡Sofía!». El grito ahora sonó más lejano, más urgente. Ella apretó los dientes, la adrenalina inundándola, empujándola hacia adelante. El miedo era una fuerza palpable que la empujaba a seguir. Al llegar a la habitación de su hija, la puerta se encontraba entreabierta. La penumbra hacía que dentro todo pareciera más aterrador. Sofía empujó la puerta con un golpe seco. La habitación, normalmente llena de colores y risas infantiles, estaba desordenada. Juguetes esparcidos, libros abiertos y no había rastro de su pequeña. Un nudo de terror se formó en su estómago. ¿Dónde estaba? «Valeria», gritó, pero su voz sonó débil en la oscuridad. Al mirar debajo de la cama, su corazón se detuvo. Allí, entre las sombras, estaba la muñeca, con su rostro impasible y esos ojos que parecían seguirla. Pero no estaba sola. Al lado, un pequeño rayo de luz se filtraba, enmarcando la figura de su hija, condenada en un abrazo de sombras que se retorcían. Valeria estaba en el rincón, acurrucada, murmurando palabras que no alcanzaba a entender. «Valeria, ¿estás bien?». Sofía avanzó rápidamente hacia ella, pero el ambiente se volvió pesado. Algo la atrajo hacia el objeto inerte que había sido la muñeca. Cuando finalmente tomó la muñeca entre sus manos, un escalofrío recorrió su cuerpo. En ese instante, sintió una conexión, un latido que resonaba en su interior. «¡Suéltala!». Una voz chillona,
aguda como un grito ahogado, la alcanzó. Sofía miró a su hija, quien ahora parecía absorta en un trance, con los ojos vidriosos. Todo en su ser gritaba que algo estaba terriblemente mal. Con pánico, Sofía alzó la muñeca, los ojos vacíos de la figura se tornaron en una sombra oscura, absorbente. Era como si la muñeca había cobrado vida, pesando más que cualquier cosa que había tocado antes. Elena, déjanos en paz, gritó, sintiendo que su propia voluntad se disolvían en una batalla interna que le imposibilitaba liberar a su hija. De pronto, los gritos de Valeria se unieron al eco de lo que parecía una multitud. Sofía sintió que la habitación se contraía y expandía, las paredes pareciendo moverse, como si las almas atrapadas en el pueblo quisieran salir. Viejas voces murmurantes llenaron el aire, implorándole, gritándole, pidiendo a gritos que liberara a Elena. El miedo traspasó la barrera del entorno familiar y se adentró en lo desconocido. No puedo dejar a mi hija aquí, pensó Sofía, sintiendo que la muñeca la esclavizaba, su presencia la devoraba. Elena. Volvió a llamar, implorando a los ecos perdidos que la rodeaban, tu madre no es tu enemigo. Déjala libre. En un segundo, el aire se volvió gélido, y el cristal de la ventana estalló. La habitación se iluminó con una luz escalofriante, y, de repente, la figura de Elena apareció, emitiendo un llanto triste. Sus ojos, ahora repletos de dolor y desesperación, se fijaron en Sofía. Un rayo de compasión la atravesó. Entonces, todo se oscureció. La muñeca cayó en el suelo y el silencio se instaló. Sofía miró alrededor y vio que Valeria ya no estaba. Solo había un eco de risas lejanas. La desesperación la envolvió cuando comprendió que la búsqueda aún no había terminado. La siguiente parada era el antiguo hospital, donde los recuerdos de Elena aún susurraban en cada rincón. Pero en el fondo, una inquietante pregunta se alzaba: ¿podría encontrar su esencia perdida en un lugar tan marcado por el dolor? Con el corazón latiendo en un ritmo frenético, Sofía se preparó. Un miedo profundo y poderoso se aferraba a ella, pero sabía que debía avanzar. Se giró hacia la puerta, la muñeca en sus manos, un vestigio del pasado que la seguiría, y aunque la oscuridad la rodeaba, sus pasos no dudaron. Más. El hospital la estaba esperando, y con cada paso que tomaba, un nuevo grito resonaba, repitiéndose en su mente: no escaparás. ¿Qué secretos más aterradores ocultaba el lugar que prometía respuestas? Sofía salió de la casa como poseída, el aire frío de la noche golpeando su rostro empapado de sudor. Cada paso hacia el antiguo hospital se sentía como una condena, una invitación al horror que ya había estado acechándola. La luna era una testigo silenciosa, iluminando parcialmente el camino mientras las sombras se alargaban y encogían a su paso, como si intentaran atrapar su esencia. Al llegar a la entrada del hospital, sintió que la atmósfera se volvía aún más opresiva. La puerta de acero, cubierta de óxido, parecía murmurar advertencias ancestrales. Sofía respiró profundo, un aire lleno de cenizas y recuerdos dolorosos. Empujó la puerta, que chirrió con un quejido tan antiguo como el mismo tiempo. Al cruzar el umbral, el hedor de la descomposición la recibió como un abrazo helado. Las paredes estaban adornadas con manchas de lo que alguna vez debió ser pintura, ahora desgastada y torcida. Sin embargo, lo que más inquietaba eran los ecos de risas y llantos que parecían flotar por los pasillos vacíos. ¿Era su mente jugando trucos? Sofía sacudió la cabeza, intentando reunir sus pensamientos. Debo encontrar a Valeria, se dijo con firmeza, aunque la duda comenzaba a infiltrarse en su corazón. Los pasillos se extendían como un laberinto, y cada paso resonaba en la penumbra. Elena pronunció Sofía, sintiendo como el nombre salía arrastrándose de sus labios, temerosa de que el silencio respondiera. De repente, un fuerte crujido la detuvo en seco. ¿Valeria? Preguntó con esperanza, pero la soledad fue su única respuesta. Mientras avanzaba, encontró una habitación a su derecha. Empujó la puerta y una ráfaga de viento helado salió al encuentro, haciéndola retroceder un paso. Dentro, un letrero desgastado con la palabra pediatría colgaba torcido, y al encender su linterna, las sombras comenzaron a moverse, como si estuvieran vivas. En el centro de la sala, juguetes viejos y polvorientos estaban desparramados, entre ellos, muñecas que parecían observarla. No, otra vez, murmuró, la presión en su pecho aumentando. Se acercó a una de las muñecas.
Tenía un parecido inquietante con Elena. Sus ojos vacíos parecían llenos de secretos oscuros. ¿Eres tú?, preguntó, sintiendo una punzada de esperanza y terror al mismo tiempo. Pero antes de que pudiera reflexionar, el llanto de Valeria resonó, más fuerte y desgarrador. Sofía giró, sus pies llevándola fuera de la sala sin pensar. El sonido la llevó hacia una escalera que conducía a los pisos superiores. Cada peldaño crujía bajo su peso, volviéndose cada vez más pesado. La luz brillar intermitente en su linterna, haciéndola sentir como si un ser invisible estuviera acechando. «Elena, por favor, ayúdame», imploró Sofía, sus ojos llenos de lágrimas y desesperación. Al llegar al segundo piso, el aire se volvió más denso, casi imposible de atravesar. Los murales desgastados decoraban las paredes, imágenes distorsionadas de niños riendo, que ya no podían ser más que ecos de dolor. Cuando llegó a una habitación al final del pasillo, sintió un tirón en su corazón. Las paredes estaban cubiertas de dibujos garabateados por manos temblorosas, imágenes de un pasado olvidado. En el centro de la habitación, una sombra se movía. Sofía encendió su linterna con avidez, iluminando la figura en el rincón. «Valeria». «Valeria», gritó, pero la pequeña parecía atrapada en un trance, rodeada de una neblina oscura que emanaba de las muñecas esparcidas. La voz de Valeria se alzó en un lamento: «Mamá, no puedo salir». La realidad comenzó a desvanecerse. Sofía avanzó, pero un tirón helado la detuvo. La muñeca en su mano vibraba, la energía oscura se desataba, infectando el aire. La figura en el rincón comenzó a distorsionarse, los ojos de Valeria mirándola, pero eran ojos vacíos, sin vida. «Esto no puede estar pasando», gritó Sofía, sintiendo como su mente se fragmentaba. El suelo tembló y los gritos de una multitud ahogada resonaron a su alrededor. El sudor frío recorría su espalda mientras la figura de su hija se desvanecía en el aire opresivo. Sofía sintió que el tiempo se detenía. Tenía que hacer algo. El eco de voces murmurando su nombre, una advertencia, llegó como un susurro. «Elena, ¿qué quieres de mí?» La habitación comenzó a girar. La muñeca se cayó de sus manos, rompiéndose en 1000 pedazos. Las sombras la rodeaban, un abrazo fatal. «Todo lo que deseas está aquí», resonó una voz. Pero con eso, también llegó el silencio. La presión aumentó, y Sofía se dio cuenta de que había tomado una decisión crucial, pero antes de que pudiera actuar, un rayo de luz se filtró desde una grieta en el techo, y reveló una figura que hacía mucho tiempo estaba oculta en la oscuridad. Un nuevo grito atravesó la sala. Las normas del universo comenzaban a tambalearse, y con cada segundo, Sofía sabía que el terror apenas comenzaba. ¿Dónde quedaría su alma en este juego macabro? La luz se expandió, revelando una silueta alta y delgada, sus contornos vagos pero inconfundiblemente humanos. Sofía sintió una sensación de asfixia mientras el aire se volvía aún más pesado. «¿Quién eres?», preguntó, aunque la respuesta la llenaba de dread. La figura avanzó lentamente, su rostro oculto en la penumbra, pero había algo conocido en esa presencia. «Soy quien busca lo que perdiste», dijo la figura con una voz suave que rasguñaba el alma. Sofía sintió un escalofrío recorrer su columna, la inquietante sensación de que esa entidad conocía más sobre ella de lo que parecía. «Valeria», gritó, sintiéndose impotente. La imagen de su hija desvaneciéndose en el aire le provocaba un dolor profundo. «¿Qué necesitas de mí?» «Todo lo que deseas, tienes que hacerlo tuyo», respondió la figura, acercándose un paso más. El frío se intensificó y el sonido del llanto de Valeria resonó una vez más, un eco desgarrador que atravesaba las paredes como un cuchillo. «Pero para eso, debes estar dispuesta a sacrificar lo que más amas». Sofía sabía que estaba en un juego peligroso, un laberinto de sombras y decisiones. Las muñecas rotas parecían escuchar, sus ojos vacíos ahora llenos de una expectativa macabra. No puedo hacer eso», murmuró, apretando los puños, buscando en su interior la fuerza que quedaba. Pero la figura sonrió, una mueca que parecía burlarse del resto de su humanidad. «La elección es tuya. Permite que lo que amabas regrese, o déjalo caer en la oscuridad. El tiempo se acaba». Los gritos en la distancia comenzaron a mezclarse con sus pensamientos. Recordó a Elena, el dolor de perderla y el sacrificio que había hecho. La escena de la infancia llena de risas y juegos se convirtió en un remolino de tristeza y culpa.
¿Era posible que la salvación a través del sufrimiento fuera el único camino? En ese instante, un momento de claridad la atravesó. Era verdad que había momentos de esperanza con Elena, pero había también un enemigo insidioso que había desgastado su vida. Sofía sintió como el miedo se transformaba en determinación. Voy a salvar a Valeria. No importa el costo, susurró con fuerza. ¿Qué has decidido?, inquirió la figura, como un profesor que esperaba el resultado de un examen. Los ecos de su decisión llenaban el aire como un canto. Pero, mientras Sofía se preparaba para actuar, el suelo comenzó a temblar otra vez. Las sombras parecían moverse de un modo frenético, como si estuvieran tratando de advertirla de algo más. No es lo que parece, un grito resonó, casi como si los mismos muros del hospital estuvieran llamando a su salvación. La figura en la penumbra se desvaneció, su risa resonando aún cuando la luz brilló intensamente y la neblina cubrió nuevamente la habitación. El llanto de Valeria se transformó en gritos de terror. Sofía se dio cuenta de que no solo estaba a punto de perder a su hija, sino que también podía perderse a sí misma en la oscuridad. De repente, los juguetes empezaron a moverse, los ojos vacíos de las muñecas resplandecieron con un brillo maligno. Comenzaron a unirse en una danza macabra, creando un coro de risas y lamentos que reverberaban por todo el hospital. «¿Y si no puedes salvarla?», una voz susurró a sus espaldas. Sofía giró rápidamente, esperando que Valeria estuviera allí, pero encontró la habitación vacía y otra vez oscura, llena de sombras retorcidas. Desesperada, buscó una salida, preguntándose si todavía tendría tiempo para actuar. Un último grito de Valeria, más angustiado que nunca, resonó en su mente. «Mamá». Caminó con rapidez hacia la oscuridad, decidida a enfrentarse al horror de lo desconocido. La adrenalina llenaba su cuerpo, disimulando el miedo. Pero en la penumbra acechaba una presencia aún más terrible. Cuando intentó avanzar, algo la detuvo. Garras frías y alargadas se aferraron a su muñeca. Un aliento helado susurró en su oído: «Tu decisión ha llegado, estás lista para enfrentar lo que viene». Todo se volvió negro y el eco de una risa escalofriante inundó su ser. Sofía, atrapada entre la salvación y la condena, se dio cuenta de que el verdadero terror apenas comenzaba, y no sabía si podría soportar la verdad que estaba por descubrir. Sofía se sintió arrastrada por la oscuridad, su corazón latía descontroladamente en su pecho. Las garras que la sujetaban parecían arder en su piel, una mezcla de miedo y desesperación la invadió. «Suéltame», gritó, tratando de zafarse, pero el agarre se hizo más firme, más real. Las risas jodidas y los ecos de las muñecas formaban un coro surrealista a su alrededor. Tan pronto como la oscuridad se tragó todo, una ráfaga de imágenes llenó su mente. Valeria, jugando en el parque, una risa inocente que se fundía con la brisa. Esa imagen se desvaneció, reemplazada por la silueta de Elena, mirándola con ojos vacíos de comprensión, como si supiera que algo siniestro se avecinaba. El sacrificio puede ser más dulce de lo que imaginas. La voz en su mente era la misma de la figura, resonando con un eco profundo que vibraba en las paredes. A Sofía se le hizo difícil pensar, difícil recordar por qué estaba allí, por qué todo parecía tan familiar. Las sombras danzantes parecían tomar forma, figuras que la rodeaban y susurraban secretos aterradores. «Te mostraron lo que no querías ver», dijo una de ellas, con un tono que escapaba de una boca que no existía. Sofía sintió un nudo en el estómago, cada palabra era un cuchillo que se hundía más profundo. «¿Qué saben sobre mí?», balbuceó, su voz temblorosa, pero un fuego de determinación comenzaba a arder en su interior. Tenía que encontrar a Valeria, conocía la esencia de lo que debía hacer. Con un esfuerzo monumental, forzó su mente a recordar la decisión. «No voy a dejar que esto me consuma». Las manos que la retenían aflojaron un poco su agarre. Sofía aprovechó la oportunidad y se libró, dando varios pasos hacia atrás. Aunque el terror era palpable, una pequeña chispa de valentía encendió su camino. Miró alrededor, buscando una pista, un rayo de luz en medio de la penumbra. Al fondo, una puerta entreabierta brillaba tenuemente. El eco de un llanto desgarrador la impulsó. Sin pensarlo, Sofía corrió hacia la anhelada salida, pero las sombras parecían tratar de arrastrarla de nuevo, como tentáculos oscuros que suplicaban su regreso. «Valeria», gritó con desesperación, mientras luchaba contra el tirón que la mantenía paralizada. «¿Qué harías para salvarla?», resonó la voz de la figura, ahora con un eco inquietante y burlón.
¿Te atreverías a adentrarte en lo desconocido? ¿Sacrificarías la última parte de tu alma para traerla de vuelta? Sofía sentía que su mente se retorcía en un torbellino de emociones. No puedo dejar que me controlen, se dijo a sí misma. Voy a luchar por ella. Así que, sin esperar más, dio un salto hacia la puerta, a la libertad o a su perdición. Al cruzar, el ambiente cambió drásticamente. Se encontraba en un pasillo vacío, cuyas paredes estaban cubiertas de fotos enmarcadas, rostros de aquellos que alguna vez habían sido como ella. Cada mirada la seguía, cada sonrisa parecía acusarla, recordándole lo que podría perder. No te lo llevarás, murmuró con convicción mientras el miedo la invadía, esa certeza que había anhelado se convirtió en su escudo. De pronto, un aullido resonó a sus espaldas, un sonido desgarrador que llenó el pasillo como un tsunami voraz. Sofía giró con terror, con el corazón en la garganta, la figura regresaba, esta vez más pronunciada, con una niebla negra arrastrándose tras ella. Has decidido, y ahora tendrás que afrontar las consecuencias, dijo mientras la presión del frío la envolvía nuevamente. Era un límite que nunca imaginó cruzar. ¿Cuánto estás dispuesta a perder? Sofía sintió una oleada de pánico, pero también una creciente determinación. Tenía que enfrentarlo. Sin embargo, antes de poder tomar una decisión, la figura extendió su mano, mostrando el espejo negro que había estado ocultando, un símbolo de lo que vendría. Esto es solo el principio. Lo que buscas será más cruel de lo que imaginas, y con esas palabras, el pasillo se oscureció aún más, llenándose de visiones del futuro que se revelaban, mientras la imagen de Valeria brillaba en el espejo, atrapada, a punto de desaparecer. ¿Podría realmente encontrarla antes de que fuera demasiado tarde? Sofía sintió que el tiempo se detenía en el oscuro pasillo mientras su mirada se fijaba en el espejo. La imagen de Valeria brillaba como un faro perdido, y su corazón se llenó de una mezcla de esperanza y terror. Pero la voz de la figura resonaba aún en su mente, lo que buscas será más cruel de lo que imaginas. La figura se acercó, la niebla oscura girando a su alrededor como serpientes. Sofía sintió el aliento frío en su nuca, como si el mismo miedo se hubiera materializado. Eres tú la que puede decidir su destino, susurró, provocando un escalofrío profundo en su pecho. Adelante, mírate. ¿Qué ves en tus propias sombras? Con un grito ahogado, Sofía dio un paso atrás, pero las imágenes en el espejo comenzaron a distorsionarse. Valeria aparecía nuevamente, pero esta vez sus ojos estaban llenos de desesperación, su mano extendida, como si intentara salirse del cristal. «Mamá, sácame de aquí», clamaba, una súplica que desgarraba el alma de Sofía. «No. No puede ser real», murmuró Sofía, agachando la cabeza, intentando bloquear la angustiosa visión. Pero su mente no cedía, las memorias invadían su cabeza, llenas de risas, abrazos y promesas. Tenía que actuar. No podía dejar que el espejo se llevara a su hija. La figura sonrió, sus ojos vacíos brillando con malicia. ¿Estás dispuesta a sacrificarte por ella? Solo uno puede cruzar hacia el otro lado. Sofía sintió el sudor resbalando por su frente, la idea de perderse a sí misma la llenaba de horror. Pero el grito de Valeria resonaba en su mente como un eco, obligándola a mantenerse firme. «Haré lo que sea necesario», gritó, levantando la cabeza. El frío la abrazaba con ferocidad, pero la determinación ardía en su interior. «Déjala ir. Toma lo que quieras de mí, pero no de ella». El espejo tembló a medida que la figura comenzó a reír, una risa que resonaba como el tintineo de campanas siniestras. «Ah, la valentía de una madre». «Preciosa». «Pero es la ignorancia lo que más duele», dijo mientras una risa que helaba la sangre llenaba el aire. Sofía sintió como todo a su alrededor comenzaba a girar. Las imágenes desaparecían, el llanto de Valeria se desvanecía y, con ello, la luz que había buscado. Un abismo se abría bajo sus pies y el espejo ahora reflejaba una verdad aterradora, ella misma, con una sombra oscura detrás que se retorcía y reía. ¿Qué es esto? No. Sofía cayó de rodillas, estirando la mano hacia el espejo. La luz del rostro de su hija se perdía en la penumbra, y un grito desgarrador se escapaba de sus labios. Valeria. De repente, una fuerza invisible la atrapó y la levantó del suelo, llevándola hacia el espejo. La corriente fría la envolvió, cada parte de ella desgarrándose mientras la imagen de Valeria se desdibujaba en el cristal.
Y, en ese instante, Sofía comprendió lo que era verdaderamente el sacrificio. Ahora somos una, susurró la figura con un tono que hacía eco en sus entrañas. La realidad se rompía, cada fragmento desgastado en la vorágine de sus propias decisiones. Sofía luchó, pero era como nadar en un océano de sombras, cada golpe la arrastraba más profundo. Pero entonces, una chispa de luz apareció en la distancia, la visión de Valeria, más brillante que nunca, alcanzándola desde el otro lado. Sofía se agarró de esa luz, luchando contra la oscuridad que amenazaba con consumirla. Valeria, estoy aquí, y gritó, el eco de su voz rompiendo las cadenas que la mantenían prisionera. La luz comenzó a expandirse, y Sofía sintió el torrente de esperanza empujándola hacia arriba, hacia su hija. Pero cuando la oscuridad pareció desvanecerse, la voz de la figura sonó nuevamente, profunda y resonante: no todo sacrificio es redentor, a veces lo que se gana puede ser mucho más oscuro. Sofía necesitaba decidir, ¿se atrevería a cruzar al otro lado y arriesgarse a perderlo todo para salvar a Valeria, o se quedaría ahí, siendo arrastrada por la oscuridad que la llamaba? La luz se apagó abruptamente, y la figura sonrió, disolviéndose en la niebla. En ese instante crítico, las paredes del pasillo comenzaron a temblar, grietas brotaron como arañazos en su interior. Este no es el fin. Lo que has elegido resonará en el tiempo, murmuró, dejando a Sofía enfrentando la oscuridad inminente que se cernía sobre ella. La desesperación de Valeria reflejada en el espejo había comenzado a desvanecerse. Dentro de ella, un nuevo terror crecía. ¿Qué pasará si el precio es más alto de lo que imagino?, pensó con un escalofrío. El espejo ya no mostraba a su pequeña, ahora solo había vacío. La pregunta latía en su mente mientras la oscuridad se cerraba, cada segundo se sentía como un juego macabro entre la vida y la muerte. La puerta detrás de ella se cerró con un golpe sordo, sellando su destino, y el eco de un llanto familiar hizo eco en el vacío. Sofía sintió el frío del miedo abrazarla. ¿Qué elección haría ahora, y a qué costo? Sofía apenas pudo procesar la oscuridad que la rodeaba. La atmósfera era densa, como si el aire mismo estuviera empapado de dolor, y una súbita desesperación se apoderó de ella. ¿Dónde estás, Valeria?, gritó, presa del terror al darse cuenta de que la voz de su hija había desaparecido. El vacío a su alrededor era opresivo, y las paredes del pasillo parecían acercarse, como si estuvieran presionando para ahogar sus gritos. Con cada segundo que pasaba, el eco del llanto se convertía en un murmullo lejano, y Sofía sintió que la desesperación se convertía en una sombra que amenazaba con engullirla. «No puedo perderte otra vez», se obligó a pensar, sabiéndose incapaz de dejar que la oscuridad reclamara a Valeria. Comenzó a avanzar con pasos inseguros hacia el espejo, el único fragmento de luz que parecía quedar. En sus manos, la pulsera de su hija brillaba débilmente, un vestigio del amor que aún podía sentir. Al acercarse al espejo, las imágenes volvieron a danzar, pero esta vez no era Valeria quien aparecía. Se reflejaban figuras de sombras, rostros distorsionados que reían y lloraban al mismo tiempo. Cada susurro parecía como un grito en su mente. El sacrificio, mamá, resonaba una voz que podría haber sido la de Valeria, pero se mezclaba con las quejumbres de las almas perdidas. «Cállense», soltó con rabia, la locura empezando a asomarse en su voz. Sofía sintió que cada palabra que pronunciaba era un ancla que podía mantenerla en el mundo real. En ese momento, se dio cuenta de que el frío seguía recorriendo su cuerpo, como un tentáculo gélido que se envolvía más fuerte a su alrededor. La figura, ahora visible en el cristal, se reía nuevamente, su sombra retorciéndose con una vida propia. «Te encuentras en el camino equivocado, Sofía. La luz no es lo único que hay en este mundo», dijo con un tono que le hacía cuestionar la verdadera naturaleza de lo que estaba tratando de hacer. «Soy tu madre», respondió con lágrimas en los ojos, sintiendo la dilatación de su pecho. «No puedo dejarte aquí». La figura entrecerró los ojos, como si su sufrimiento le diera energía. «¿Y qué harás para conseguirlo? Las promesas son solo ecos vacíos aquí». Un estruendo ensordecedor acompañó sus palabras, como si el mismo pasillo se quejaba de la presencia de la figura. Sofía se dio cuenta de que estaba atrapada entre su amor y su miedo. La conexión entre madre e hija era inquebrantable, pero los mensajes oscuros inundaban sus pensamientos. La imagen de Valeria ya no se veía tan clara, estaba siendo absorbida por la misma inquietud que rodeaba el lugar.
En ese instante, un escalofrío recorrió su espalda cuando sintió que la figura alzaba una mano que amenazaba con absorbérsela también. Sin pensarlo, cerró los ojos y se concentró en su hija. Recordó su risa, recordó cómo sus ojos reflejaban cada estrella en el cielo. Por un breve instante, deseó que el espejo fuera un portal, un camino donde pudiera cruzar hacia Valeria. «Vamos, cariño, a donde estés». Fue cuando una ráfaga de calor se deslizó por su pecho. La pulsera comenzó a vibrar, y una luz intensa emergió de ella. Pero la figura no se detuvo. «No hay salvación que no tenga un precio, Sofía». Rugió, y en sus ojos se encendió un fulgor maligno. «¿Qué precio?», gritó Sofía, sintiendo que su cuerpo temblaba de miedo. La pulsera continuó brillando, y en ese instante sintió la risa de Valeria resonando en su mente. «Es el tiempo, mamá. Depende de tu tiempo». De pronto, el espejo comenzó a fracturarse. Los cristales brillaron como estrellas fugaces, y Sofía comprendió la amenaza: si no tomaba acción, todo moriría. Sostuvo con fuerza la pulsera, sabiendo que debía hacer algo, pero el costo era incierto. «Valeria, ven a mí», suplicó, esperando que cada palabra viajara a través de las fisuras del espejo. Pero antes de que pudiera reaccionar, todo estalló en un torbellino de luces y sombras. Y, en medio del caos, una voz resonó: «El sacrificio, madre, ha comenzado». Justo cuando el mundo a su alrededor se desvanecía, Sofía sintió que una fuerza la arrojaba hacia atrás. Gritó mientras todo se oscurecía, preguntándose si alguna vez podría encontrar a su hija nuevamente o si solo estaba entrando en la perdición que había temido. En la penumbra, una sombra familiar se alzó ante ella, y una voz suave, casi un susurro, emergió: «Mamá». ¿Era Valeria? El eco de su nombre llenó la nada, y el terror se apoderó de su corazón una vez más. Todo estaba en juego, y el tiempo se volvía un enemigo silencioso. ¿Podré encontrarla antes de que sea demasiado tarde?, pensó, sintiendo la presencia de la figura acechando, lista para reclamar lo que había sido prometido. La tensión en el aire creció, y la pregunta retumbaba en su mente: ¿a qué costo regresaría su hija del oscuro abismo? Sofía se sintió caer en un oscuro abismo, un vacío que la arrastraba sin compasión. La voz de Valeria resonaba débilmente, cada susurro era como una cuerda tocando su corazón, tensionando sus esperanzas. «Mamá», el eco vibraba como un grito lejano en una tormenta. Tenía que encontrarla, no había otra opción. La presión de la figura oscura se intensificaba, riffs de risas burlonas llenaban el aire, y la atmósfera se volvía opresiva. «El sacrificio trae consigo la liberación o condena», decía la sombra, y cada palabra era un golpe en su pecho. Sofía estrechó la pulsera en su mano, sintiendo la calidez que irradiaba. Recordó cada sonrisa, cada abrazo, el brillo en los ojos de Valeria. La luz se volvía su guía en la oscuridad, y en ese instante, comprendió que debía hacer lo que fuera necesario para salvarla. «No permitiré que me separen de mi hija», gritó con toda la fuerza que le quedaba, y se lanzó hacia el espejo. El cristal se quebró, cientos de piezas cayeron como estrellas fugaces, pero Sofía avanzó. La figura se desvanecía, pero su risa resonaba en la habitación. «No puedes escaparte así», le advertía, pero ella ya estaba cruzando el umbral, adentrándose en el abismo de lo desconocido. El pasillo se oscureció, pero Sofía sintió un tirón en su corazón. «Valeria», clamó, su voz resonando en la penumbra. «Estoy aquí». Mientras corría, sombras se alzaban a su alrededor, pero su determinación crecía. Las risas se convirtieron en lamentos, gritos de advertencia mezclados con los recuerdos de aquellas almas perdidas en el hospital. Cuando llegó a una habitación iluminada por una luz tenue, encontró a Valeria en el centro, rodeada por la misma niebla oscura. La pequeña estaba acurrucada, con los ojos cerrados, como si un sueño profundo la atrapara. «Valeria, despierta», gritó Sofía, corriendo hacia ella. De repente, la figura oscura volvió a aparecer, su presencia pesada y fría. «¿Qué harás para llevártela?», preguntó, un tono burlón deslizándose en su voz. Sofía no dudó. «Me quedaré aquí y tomaré su lugar». «Déjala ir». El aire dejó de moverse. La figura frunció el ceño, y el silencio se convirtió en una amenaza palpable. «¿Estás dispuesta a sacrificar todo por ella?»,
No hay regreso, dijo, sus ojos oscuros brillando con una malevolencia escalofriante. Sofía sintió el nudo de su pecho apretar aún más, pero no iba a ceder. Lo haré. No importa el precio, agregó, sintiendo cómo la bruma la envolvía. En ese instante, todo cambió. La figura sonrió, y las sombras comenzaron a retorcerse, creando un mar de oscuridad que la atrajo. Entonces, que así sea, resonó la figura mientras las sombras se precipitaban hacia ella. Pero Sofía, guiada por un amor inquebrantable, se aferró a la luz de la pulsera en su mano. Valeria, gritó, extendiendo su mano hacia su hija, anhelando un reencuentro. La luz comenzó a brillar intensamente, y en un destello, las sombras fueron arrasadas. Sofía sintió una energía abrumadora, una conexión más allá de lo físico. Las risas de Valeria regresaron, llenas de alegría, y en ese instante, las almas perdidas del hospital comenzaron a unirse a ellas, liberándose del sufrimiento. Valeria abrió los ojos. «Mamá», y corrió hacia ella, abrazándola fuerte. El frío se desvaneció, y el hospital, antes lleno de desasosiego, comenzó a transformarse, como si el horror se disolviera. La figura oscura gritó, perdiendo su poder, y antes de desaparecer, lanzó una advertencia. El sacrificio no termina aquí. La oscuridad siempre acecha. Pero Sofía apretó a Valeria contra su pecho, la luz envolviéndolas en un abrazo cálido. De repente, el hospital se disipó, dejando solo el eco de las risas infantiles. Sofía y Valeria se encontraron en su hogar, el porche iluminado por la luna. «Estás a salvo», dijo Sofía, sintiéndose más ligera. Pero algo en su alma aún sentía el eco de la advertencia. Mientras las estrellas brillaban en el cielo, Sofía supo que su lucha no había terminado. La oscuridad siempre había estado ahí, pero no estaba sola. Valeria sería su fortaleza, y juntas enfrentarían las sombras que acechaban el pueblo. Se giraron hacia el horizonte, decididas a luchar, y aunque el miedo seguía acechando, su amor siempre brillaría más en la noche. «Nunca más estaré sola», murmuró Sofía, abrazando a su hija, preparadas para cualquier desafío que viniera. Y así, el pueblo quedaba atrás, pero su viaje apenas comenzaba. La historia de Sofía y Valeria sería una leyenda, una batalla contra las sombras, un testimonio de amor y coraje. ¿Te ha gustado este final? Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las historias exclusivas que vendrán. Dale al botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es crucial, solo los verdaderos fans entienden su importancia. Actúa,